Las nuevas políticas de Washington, que buscan reducir la presencia de Rusia y China en el espectro geopolítico, han golpeado también a otros países que en la práctica no tienen nada que ver con las tensiones entre estas potencias del mundo. Evidentemente, la respuesta del gigante asiático no se ha hecho esperar, y de hecho, para Rusia, esto en realidad es una medida para desviar la atención ante lo que sería la caída en el poderío militar de Estados Unidos. Antes de ver la iniciativa norteamericana y la contundente respuesta del bloque ruso-chino, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El gobierno de Estados Unidos incluyó a China, India, Arabia Saudita, Ucrania, Indonesia y Argentina, junto con Rusia, entre sus preocupaciones más importantes por el robo de propiedad intelectual, según el informe del 2021 del representante especial del comercio, STR, por sus siglas en inglés. 9 países están en la lista de vigilancia prioritaria. Estos países serán objeto de un compromiso bilateral particularmente intenso durante el próximo año, se lee en el informe. Otras 23 naciones, identificadas como socios comerciales de Estados Unidos, también están en la lista de vigilancia y merecen atención bilateral para abordar los problemas subyacentes de propiedad intelectual, según el informe del STR. Son Argelia, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Guatemala, Kuwait, Líbano, México, Pakistán, Paraguay, Perú, Rumania, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Turkmenistán, Uzbekistán y Vietnam. Los socios comerciales en la lista de vigilancia prioritaria presentan las preocupaciones más importantes con respecto a la protección o aplicación de la propiedad intelectual insuficientes o las acciones que, de otro modo, limitarían el acceso al mercado para las personas que dependen de la protección de la propiedad intelectual, según señaló el STR en el informe. Son estas acciones de Estados Unidos las que evidentemente producen un pronunciamiento por parte del gigante asiático, y es que según Pekín, el socialismo democrático de China es una democracia en toda regla, que encarna la voluntad del pueblo y es apoyado por él. China se considera autoritaria simplemente por la forma de democracia que es diferente a la estadounidense, dijo el canciller de China, Wang Yi. Esto debido a que según Estados Unidos, China no respeta la propiedad intelectual debido a su régimen. El canciller señaló a Estados Unidos que la democracia no es Coca-Cola y, por lo tanto, no puede tener el mismo sabor en todo el mundo. La disputa entre China y Estados Unidos comenzó a retratarse como entre la democracia y autoritarismo, según enfatizó el ministro. Pero la democracia no es Coca-Cola. Cuando Estados Unidos produce jarabe y todo el mundo sabe a lo mismo, si solo hay un modelo y una civilización en la Tierra, el mundo perderá su vitalidad, dijo Wang Yi durante una videoconferencia con miembros del Consejo Estadounidense de Relaciones Exteriores. El ministro de Exteriores de China señaló que ninguna fuerza puede rechazar el camino elegido por otros países y ningún Estado cambiará para complacer a otros, ya que solo el pueblo debe decidir si el camino elegido por el país es lo correcto. En la práctica, se ha confirmado que el socialismo democrático de China no solo sacó a 1.400 millones de chinos de la pobreza y el subdesarrollo, sino que también permitió que la nación china hiciera una vez más una importante contribución al progreso humano. Continuó. Según el ministro, la forma china de democracia es una democracia en toda regla, que encarna la voluntad del pueblo y es apoyada por este. Solo porque la forma de democracia es diferente a la estadounidense, China se llama autoritaria y autocrática, lo que en sí mismo es una manifestación de antidemocracia, dijo Wang Yi. Pekín nunca copia modelos extranjeros, no exporta ideología y no impone sus modelos a otros, dijo el canciller. Más bien, China alienta a otros países a seguir su propio camino, lo que se adapta a sus condiciones nacionales y sus necesidades de la gente, se respetan y aprenden unos de otros, concluyó. En febrero, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó a China como el competidor más serio de Estados Unidos. Washington tiene la intención de contrarrestar el abuso de poder económico de Pekín, así como los ataques de las autoridades chinas a los derechos humanos, la propiedad intelectual y la gobernanza global, según dijo Biden.
Pero estas directrices y tensiones tal vez no se acompañan por el aspecto más preocupante de esta carrera geopolítica, que es el tema militar. Para Anatoly Wasserman, un conocido periodista y múltiple ganador de concursos intelectuales de la televisión rusa, Estados Unidos está perdiendo su otrora poderío militar y que el culpable de este fenómeno es el propio país norteamericano. Para el experto, el problema se debe, en gran parte, al hecho de que la industria militar estadounidense de los países actuales depende ampliamente de las importaciones. Ellos todavía son fuertes militarmente, pero una parte colosal de su industria fue sacada del país, principalmente a China. Ahora, una parte importante de su ciencia y tecnología también se está yendo gradualmente. Incluso, la parte militar de la industria ya depende de las importaciones, en un grado inaceptable, dijo el erudito en un comentario al medio Riafan. Wasserman puso de relieve que, a diferencia de Estados Unidos, Rusia ha adoptado una estrategia más elaborada con relación a esa cuestión. Mientras Rusia reemplaza metódicamente las importaciones con su propia producción nacional en la nueva generación de productos de defensa, los estadounidenses se están moviendo en la dirección opuesta, subrayó el periodista. Wasserman consideró además que la diplomacia de Estados Unidos se basa cada vez más en la vieja política del gran garrote. Los diplomáticos estadounidenses confían demasiado no en un juego sutil, sino en lo que dijo el presidente Theodore Roosevelt a principios del siglo XX. Habla suavemente y lleva un gran garrote. Sin embargo, el garrote de los estadounidenses ya no funciona en todo, agregó el intelectual. El debilitamiento del poder militar de Estados Unidos podría llevar al país a tomar medidas agresivas en la arena internacional, según apuntó el experto. Me temo que van a tener grandes problemas con el gran garrote. Digo precisamente, me temo, no porque sea malo para nosotros, sino porque estarán tentados a balancear el garrote mientras todavía se pueda, concluyó Wasserman. Y es esta la realidad de la geopolítica actual. Evidentemente, las disputas son en múltiples sectores, en ese afán de cerrar posibles espacios de crecimiento entre ambas potencias. Lo más relevante es que si bien la tensión va en aumento, para muchos, la imagen de dominancia de Estados Unidos, como en anteriores años, va en constante disminución. ¿Qué opinas tú? ¿Efectivamente las tensiones políticas, económicas y hasta militares terminarán estableciendo el nuevo orden mundial en este mundo multipolar? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.